En la reunión de parejas de la empresa, vi llegar a mi esposa con su jefe. Así que me acerqué y les dije, pensé que deberías venir con tu marido. Se quedó paralizada. Vi el instante exacto en que su rostro se paralizó, como si el tiempo se hubiera detenido y el suelo bajo sus pies hubiera desaparecido. Sus ojos recorrieron nerviosamente la sala, quizá buscando una excusa rápida, algo para salvar las apariencias. Pero ya no podía fingir. El jefe tragó saliva con dificultad. Intentó sonreír. Intentó dar un paso al frente, como si pudiera convertirlo en un malentendido social, en un paso en falso. Pero yo permanecí allí de pie, mirando a los ojos a la mujer que había compartido mi cama, mis cumpleaños, mis promesas. Y lo único que pudo decir fue mi nombre. Débil. Temblorosa. Culpable. Respondí con un silencio de 1000 voces. Y me fui. No armé un escándalo. No rompí vasos ni le di puñetazos a nadie. Porque hay traiciones que no explotan, sino que se corroen. Y cuando nos damos cuenta, el amor ya se ha podrido por dentro y solo queda el olor agridulce del final. Ella no esperaba verme en ese lugar. No esperaba que lo descubriera. Porque creía que yo era predecible. El marido estable y rutinario que nunca sorprende. Y tenía razón, yo era todo eso. Hasta esa noche. Cuando las piezas se desmoronaron y todo empezó a tener sentido, las ausencias justificadas por reuniones, las risas que no podía explicar, los mensajes que borraba antes de que pudiera leerlos. Ya lo había descubierto. Y por eso fui. No para confrontarlo. Sino para terminarlo. Para enterrarlo. Me traicionó. No solo con su cuerpo, sino con sus gestos, con su mirada, con su tiempo. Me traicionó cuando preparaba una cena especial pensando que aún era recíproca. Me traicionó cuando me dijo que me amaba mientras miraba su teléfono sonriendo. Me traicionó cuando dejó de elegirme todos los días, porque eso es el amor, una elección diaria, silenciosa y a menudo agotadora. Eligió a otra persona. Y no tuvo el coraje de decirlo. Esperaba que nunca me diera cuenta, o que si lo hacía, fingiría no verlo. Pero esa noche, me elegí a mí misma. Por primera vez en años, elegí amarme más de lo que la amaba a ella. Los días siguientes fueron silenciosos. Pero no pacíficos. Despertaba con su rostro aún en mi almohada, con su olor en el armario, con la imagen de ella sonriéndole a otro hombre. Mis pensamientos eran un laberinto sin salida. Me preguntaba dónde había fallado. Si fue la falta de flores, caricias, palabras. Si había sido menos hombre, si había dejado de ser deseable, si el tiempo me había convertido en alguien invisible. Pero entonces comprendí, no había fallado. Había estado ahí. Todos los días. Con presencia, con dedicación, con paciencia. Y fue ella quien, aún así, eligió irse. Y no me lo dijo. Prefirió engañarme. Ella llegó a casa esa noche y encontró el armario vacío. Una carta sobre la mesa. Y ninguna discusión. El silencio fue mi respuesta. Desaparecí. Me fui con mi dolor, con mi dignidad y con mi hija. Porque sí, teníamos una hija. Y ella lo vio todo. No directamente, sino a través de mis gestos. A través de mis miradas. A través de la tristeza en mi rostro y la ausencia en el de su madre. Nunca dije una mala palabra sobre ella. Nunca provoqué ira. Pero mi hija, con su pureza, lo entendió todo por sí misma. Ella eligió quedarse conmigo. Y cuando su madre intentó hablar de amor, simplemente respondió, no estoy enojada contigo. Pero papá me hace sentir segura. Esa frase resuena en mi cabeza hasta el día de hoy. Porque no fue dicha con rencor. Fue dicha con verdad. Con la cruel pureza de los niños que aún no han aprendido a mentir para proteger a los demás. Pasaron los meses. Me reconstruí. Lentamente. Día a día. Empecé a correr. Empecé a leer de nuevo. Fui a un grupo para padres separados. Cosas que nunca imaginé que haría. Conocí gente nueva. Algunos me escucharon.
Otros me hicieron reír. Y uno de ellos me hizo sentir. Otra vez. Por primera vez desde mi matrimonio, sentí mi corazón acelerarse por alguien. Alguien que me miró a los ojos y vio el dolor, pero no huyó. Se quedó. Me escuchó. Me tocó con respeto. Me deseó sin prisas. Me amó sinceramente. ¿Y yo? Lo permití. Porque lo merecía. Porque, a pesar de la traición, a pesar del dolor, todavía era digna de amor. Y entonces, un día, regresó. La mujer que una vez fue mi esposa. Llamó a mi puerta con lágrimas en los ojos. Sin maquillaje. Sin protección. Solo dolor. Un arrepentimiento tardío. Quería hablar. Dijo que había cometido un error. Que se confundió. Que creía necesitar algo nuevo, pero descubrió demasiado tarde que el amor verdadero la había acompañado todo el tiempo. Me miró a los ojos y me dijo que todavía me amaba. La escuché. Con el corazón en calma. Porque allí, ya no pertenecía a esa historia. Era como visitar una vieja casa que una vez fue un hogar, pero que ahora ya no tiene ninguno de sus muebles. Ya nada me encajaba. Y simplemente dije, yo también te amé. Muchísimo. Pero ya lo superé. Lloró. Dijo que lo entendía. Que le dolía. Pero que ahora sabía lo que había perdido. No respondí. Porque hay dolores que no necesitan respuesta. Y algunas ausencias hablan más fuerte que cualquier palabra. Hoy, mi hija sigue a mi lado. Creciendo, convirtiéndose en una mujer fuerte, llena de luz y orgullosa de su padre, quien tuvo el valor de no humillarse por amor. Quien enseñó, con su ejemplo, lo que es el amor propio. Y mientras su madre aún intenta reconstruir lo perdido, yo sigo viviendo lo que he logrado. Un amor nuevo, puro, sin mentiras. Una paz invaluable. Pero lo que nadie esperaba realmente fue lo que ocurrió en nuestro último reencuentro, cuando me entregó una caja con cartas viejas, y dentro, algo que cambió por completo mi opinión sobre nuestra historia, sobre cómo empezó todo y sobre el verdadero motivo de la traición. Porque, al final, lo que destruyó nuestro matrimonio no fue solo un hombre, fue una decisión que tomó mucho antes que yo, y que ella nunca tuvo el valor de confesar hasta ese día. Bienvenidos al canal. Aquí lo dejamos claro desde el principio. No apoyamos ningún tipo de traición. Las historias que escucharás son totalmente ficticio, creado para mostrar cómo la infidelidad puede destruir vidas, familias y corazones. Nuestro objetivo es toca tu conciencia, muévete y alerta, nunca animar. Prepárate, porque lo que viene a continuación es impactante, realista e inolvidable. La historia está por comenzar. Thomas y Elena siempre han sido esa pareja que parecía haberse conocido en el momento justo, de la manera adecuada, justo en el punto en que dos almas, un poco cansadas del mundo, finalmente se reconocen. Él era un hombre de voz suave, modales sencillos y una atención que cautivaba incluso a los más distantes. Había trabajado durante años en el sector logístico de una gran empresa, conocido entre sus colegas por su competencia y paciencia. Era el tipo de profesional que escuchaba antes de hablar, resolvía los problemas antes de quejarse y terminaba todo con una sonrisa que, aunque contenida, parecía sincera. Elena, en cambio, era la chispa. Profesora de literatura de secundaria, amaba las palabras como quien ama la vida, con intensidad y el deseo de descubrir lo que esconde cada frase. Tenía una mirada curiosa e inquieta, de esas que penetran la superficie de las personas e intentan ver qué se esconde tras el silencio. Cuando se conocieron, en una cena informal ofrecida por amigos en común, fue como si dos frecuencias opuestas encontraran armonía. Desde el principio, su relación tuvo un equilibrio casi mágico. Él era la base, ella el viento. Thomas ofrecía estabilidad, paciencia, la seguridad de un hogar, Elena, ligereza, novedad, pequeñas sorpresas. Pronto compartían el mismo techo, decorando el pequeño apartamento con plantas colgantes y fotos de viajes cortos pero memorables. No tardaron en hacerse realidad planes más ambiciosos, una boda sencilla, llena de amigos, con música en vivo y discursos emotivos, luego, la compra de su propia casa, y, finalmente, la llegada de Elisa, una chica que trajo consigo la capacidad de reorganizar todo a su alrededor con la pureza de su mirada. Elisa era una niña dulce pero observadora.
Desde pequeña, notaba los silencios entre sus padres, los sutiles gestos de cariño, el cariño que se intercambiaban en forma de café preparado temprano por la mañana o una nota dejada en el espejo del baño. Creció rodeada de libros y herramientas, entre mundos imaginarios y la jardinería. Thomas siempre se esforzaba por llegar a casa antes de cenar, incluso si eso significaba renunciar a mejores oportunidades profesionales. Elena, en cambio, compaginaba sus clases, el trabajo escolar de sus alumnos y su dedicación a su hija con una mirada apasionada a todo lo que hacía. Había un orgullo mutuo, una especie de admiración silenciosa que no hacía falta decir, simplemente se sentía. Durante los primeros años de su matrimonio, el vínculo entre ambos parecía inquebrantable. Cuando surgían discusiones, se resolvían con conversación y respeto. Eran, todo indicaba, compañeros de vida. La rutina, aunque presente, no parecía una carga, sino más bien una elección: despertar cada día junto a la misma cara, preparar café juntos, compartir las noticias del periódico, hablar del colegio de Elisa, del nuevo proyecto en el trabajo, de la serie inconclusa en streaming. La vida transcurría tranquila, segura, quizás demasiado predecible para algunos, pero para ellos, cómoda. El tipo de vida que muchos anhelan, pocos construyen, y casi nadie valora hasta que se dan cuenta de lo inusual que es. Elena solía organizar un club de lectura con sus amigas los sábados por la tarde, y Thomas se dedicaba a las reparaciones de la casa, a veces al jardín, a veces a un pequeño proyecto de carpintería que tenía en el patio trasero. Los viernes por la noche, vino y películas; los domingos, largas comidas y paseos por el parque con Elisa. A veces, se percibía que ella, inquieta por naturaleza, deseaba algo más allá de esa previsibilidad. No por insatisfacción manifiesta, sino por un brillo en sus ojos que se encendía cuando hablaba de viajes que aún no habían hecho, obras de teatro que no habían visto o viejos sueños de infancia que quedaron atrás cuando nació Elisa. Pero esto nunca se convirtió en amargura. Era más como un suspiro, una especie de nostalgia por algo que quizá no estaba destinado a experimentar ahora, pero que aún latía en algún lugar de su interior. Thomas, por su parte, no tenía problemas para mantener los pies en la tierra. Para él, la estabilidad era sinónimo de felicidad. Verlas bien, a su esposa y a su hija, le bastaba. Sabía que no era un hombre de grandes emociones, pero confiaba en que su amor se expresaba en los detalles: las facturas pagadas a tiempo, el coche lavado el sábado, el sencillo ramo de flores un martes cualquiera. Quizás no fuera el romance de los libros de Elena, pero era el amor verdadero que él sabía ofrecer. Y eso, hasta entonces, parecía bastar. Sus amigos cercanos los consideraban una pareja de referencia. En las reuniones familiares, elogiaban a Elisa por su amabilidad, la complicidad entre ellos y el ambiente acogedor y animado de su hogar. Los compañeros de trabajo de Thomas solían comentar lo afortunado que era de tener una esposa como Elena, culta, encantadora y admirada por todos. Los colegas de Elena, en cambio, destacaban lo privilegiada que era por tener un marido tan constante y presente, algo que, según ellos, era raro encontrar hoy en día. Sonreían ante estos comentarios, quizá creyéndolos, quizá simplemente repitiendo el papel que tan bien habían ensayado. Pasó el tiempo. Y como en toda historia real, llegaron momentos de separación. No peleas, ni rupturas visibles, sino una separación silenciosa, casi imperceptible. Thomas empezó a acostarse más temprano. Elena empezó a pasar más tiempo en la escuela y a participar en más eventos al aire libre. Elisa creció, exigiendo menos atención, y esto, que debería haber sido una fase de redescubrimiento para la pareja, se transformó poco a poco en una especie de vacío disfrazado de rutina. Nada serio, nada doloroso, solo un espacio que crecía entre ellos, lleno de silencios demasiado cómodos. Aún así, hubo momentos de ternura. Un café hecho con cariño, un masaje de espalda en días de dolor, una risa compartida por algún recuerdo tonto. Pero también hubo ausencias. Pequeñas y ocasionales. Una mirada distraída durante la cena. Una conversación interrumpida por una notificación en el teléfono. Un beso que se volvió mecánico. Cosas que pasan desapercibidas, hasta que se acumulan. Elena, en particular, parecía estar buscando una forma de autosuperación. Hablaba más de los libros que leía, de ideas para proyectos literarios y de debates en la escuela.
Empezó a salir un poco más con sus compañeros, a participar en comités, seminarios y grupos de discusión. Thomas la apoyaba. Nunca fue un hombre controlador. Pero quizá por eso no se daba cuenta de cuánto se distanciaba, no por malicia, sino por una necesidad íntima de reconectar con algo que ni ella misma podía identificar. Y entonces llegó la invitación. Un evento en la empresa donde trabajaba Thomas. Una reunión formal y elegante de parejas, donde los empleados traían a sus parejas y todos compartían una noche de camaradería y agradecimiento. Era el tipo de ocasión que Thomas normalmente evitaría, pero algo en ese mes lo motivó. Tal vez el deseo de acercarse a Elena, tal vez una intuición difícil de explicar. Se compró un traje nuevo, reservó la mesa con antelación, seleccionó cuidadosamente los detalles. Y se lo contó a su esposa con un entusiasmo contenido. Ella dijo que intentaría ir, dependiendo de su horario escolar. Confió en ella. Esa noche, Thomas llegó al salón de baile antes que la mayoría. Observó las mesas, los rostros familiares, los brindis, las sonrisas. Estaba listo para celebrar una vida construida con esfuerzo, dedicación y amor. Lo que no sabía era que, en ese preciso instante, el destino comenzaba a tejer un nudo invisible que muy pronto transformaría su vida irreversiblemente. Y entre todas las miradas que encontraría esa noche, había una en particular que jamás olvidaría, la de la mujer que elegía cada día, y que, en ese momento, rezaba para que no hubiera aparecido. Pero apareció. Y a partir de ese momento, la historia tomaría un giro que ni siquiera la novela más trágica podría prever. La mañana del evento de la empresa, Thomas se despertó más temprano de lo habitual, sin necesidad de despertador. Sentía una ansiedad distinta en el cuerpo, algo entre expectación y tensión. Pasó un buen rato en silencio, observando a Elena dormir. Parecía serena, con el rostro parcialmente cubierto por el pelo y los labios ligeramente entreabiertos. Por unos segundos, quiso congelar ese momento, guardarlo como un retrato de todo lo que él creía que era el amor verdadero. Se levantó despacio, preparó café, untó mantequilla en las tostadas y puso fruta en el plato. Era sábado, y eso significaba que Elisa estaría con su abuela, como ocurría una vez al mes. La casa estaba en silencio, casi solemne. Cuando Elena bajó a la cocina, con el pelo ya húmedo y la expresión distraída, la miró como si quisiera decir algo. Ella lo notó, pero no dijo nada. Simplemente sonrió, con esa sonrisa dulce que tantas veces lo había reconfortado, y le preguntó la hora exacta de su encuentro. Él respondió con naturalidad, intentó tocarle la cintura, pero ella se apartó sutilmente con el pretexto de coger la taza. Nada que llame la atención, pero lo suficiente para dejar un hilo de duda en el aire. Durante el día, se limpió los zapatos, preparó su camisa nueva y se ajustó la corbata con más discreción. Revisó los correos electrónicos sobre el evento y confirmó el lugar. Elena dijo que aún no sabía si podría ir. Aseguró que tenía una reunión de última hora con sus compañeros de clase para revisar las directrices de un nuevo proyecto. A Thomas le pareció extraño, pero guardó silencio. No era propio de él ser confrontativo sin certezas. Ella se fue temprano por la tarde y le dejó un beso apresurado en la comisura de los labios, junto con un «intentaré llegar a tiempo», y desapareció por la puerta con una bolsa más grande de lo habitual. Se quedó mirando al vacío durante unos segundos, luego decidió concentrarse en lo que podía controlar, vestirse, mantener la mente despejada, intentar disfrutar de la noche. El ambiente en el salón de eventos era festivo, las tenues luces se reflejaban en las copas alineadas y las sonrisas de sus compañeros indicaban que la velada sería memorable. Thomas caminaba entre las mesas, recibiendo saludos y charlando un rato. Algunos preguntaron por Elena, y él, con una media sonrisa, dijo que podría llegar más tarde. Cuando las parejas empezaron a entrar juntas, notó las miradas intercambiadas, las manos entrelazadas, las poses para las fotos. Se sintió un poco fuera de lugar, pero mantuvo la compostura. Estaba allí por una razón, y aunque estuviera solo, no se perdería nada. Fue entonces, al acercarse al bar, que vio a lo lejos una silueta que conocía muy bien. El vestido color vino, su cabello suelto con una ligera onda, su andar firme. Era ella. Pero lo que lo paralizó no fue la presencia de Elena. Fue el hombre que la acompañaba, ligeramente atrás, como si fueran una pareja discreta que intentaba no llamar la atención.
Tomás no reconoció el rostro de inmediato, pero la forma en que le tocó la espalda, la forma en que se inclinó al hablarle al oído, la forma en que ella le devolvió la sonrisa con intimidad, todo esto desató en él una inquietud irreversible. Sintió la sangre calentarse en su rostro, las manos sudaban. Su primer impulso fue retirarse, esconderse, fingir que no los había visto. Pero poco después, tomó otro camino. Enderezó la postura y caminó hacia ellos con paso firme y mesurado. Se detuvo frente a ellos dos y, sin alzar la voz, sin perder la compostura, dijo: «Pensé que deberían venir acompañados de su esposo». El silencio que siguió fue brutal. El hombre apartó la mirada, disimulándola con una sonrisa amarillenta. Elena, a su vez, permaneció inmóvil. El color de su rostro desapareció, como si toda la sangre se le hubiera escapado del cuerpo. Intentó hablar, pero no le salió nada. Solo su nombre, en un susurro, casi rogando que aquello no estuviera sucediendo allí. Tomás no gritó, no empujó, no preguntó. Simplemente la miró como quien mira por última vez a alguien que ya no reconoce. Y luego se dio la vuelta y se fue, mientras ella permanecía de pie, paralizada en medio de la habitación con la mirada perdida, tal vez preguntándose cómo arreglar lo que ya era irreparable. Esa noche se convirtió en un punto de inflexión. No por la revelación explícita de una aventura, sino por la certeza que se instaló en el corazón de Tomás, la certeza de que todo lo que consideraba estable, leal y eterno había sido violado desde dentro. Al llegar a casa, entró en silencio. Cada habitación parecía un recuerdo. La cocina aún olía a desayuno, el sofá aún conservaba la huella hundida de su cuerpo. Se sentó en la habitación de Elisa, mirando los dibujos en la pared, los juguetes esparcidos por todas partes. Todo parecía ahora como si hubiera sido habitado en otro tiempo, como si lo hubieran tomado prestado y ahora necesitara ser devuelto. Pasó la noche despierto. Por la mañana, preparó una maleta sencilla, metió algo de ropa, documentos, libros. Salió de casa antes del amanecer y fue a recoger a su hija a casa de su abuela. No hubo explicaciones. Solo dijo que necesitaba pasar unos días con ella. Elisa, aunque no entendía, aceptó. Quizás lo presentía. Los niños lo notan. En el coche, Tomás apretaba el volante con fuerza. No lloraba, pero tenía los ojos demasiado secos. Elisa miró por la ventana y en un momento dado dijo con voz tranquila: «Papá, ¿puedo quedarme contigo un rato?» Él asintió, sin decir palabra. En los días siguientes, evitó cualquier contacto con Elena. No contestó mensajes ni llamadas. Solo llamó al colegio y les informó que Elisa se quedaría con él por tiempo indefinido, alegando motivos personales. La ausencia de Elena en sus vidas cotidianas se convirtió en un vacío que, paradójicamente, trajo cierto alivio. La rutina con Elisa era más ligera, más espontánea. Padre e hija desarrollaron nuevos hábitos. Caminaban juntos a la panadería, leían libros antes de dormir e inventaban recetas para la cena. En ningún momento él usó el dolor como arma. Nunca dijo nada que manchara la imagen de su madre. Pero Elisa, poco a poco, se acercó a su padre, eligiendo con naturalidad su regazo, su silencio, su camino. Ellen intentó reconectar. Envió mensajes cortos, preguntó por Elisa, dijo que necesitaba hablar. Tomás los leyó y los ignoró. No por venganza, sino porque no veía sentido en retomar una conversación que, en el fondo, ya había terminado. La confianza, una vez rota, se convierte en un fragmento imposible de reconstruir sin dolor. Y Tomás, por primera vez, decidió protegerse. Pasó el tiempo. Las semanas se convirtieron en un mes. Elena finalmente apareció frente a la casa. No entró. Pidió ver a Elisa. Hablaron unos minutos en el jardín. Elisa era cariñosa, pero no pidió volver. Dijo que estaba allí mismo. Cuando su madre la abrazó, ella respondió. Pero pronto corrió hacia su padre, con esa mirada que mezcla seguridad y pertenencia. Elena lo notó. Y allí, en esa simple imagen, quizás comencé a comprender lo que había perdido. Pero aún faltaba una pieza. Una parte de la historia que Tomás jamás imaginó que existía. Algo enterrado mucho antes de aquella noche en el salón de baile.
Un detalle oculto que explicaba no solo la traición, sino también los silencios, las distancias, la inquietud. Y que cambiaría para siempre su perspectiva de todo lo vivido. Esa parte aún estaba por venir. Era principios de otoño cuando Elena apareció en la puerta de la casa donde Thomas vivía ahora con Elisa. Llevaba una blusa sencilla, sin maquillaje, el rostro pálido, la mirada nublada. En sus manos llevaba una caja de cartón marrón, de esas que se usan para mudanzas. Thomas no esperaba a nadie ese sábado, ni esperaba abrir la puerta y encontrarse con los ojos que una vez fueron su refugio. Pero no se movió, ni la invitó a entrar. Simplemente apoyó el brazo en el marco de la puerta y permaneció en silencio. Elena dijo que no estaba allí para rogar, que sabía que no había vuelta atrás, pero que necesitaba darle algo. Dijo que, sobre todo, quería que supiera la verdad, la parte que nunca había tenido el valor de confesar, ni siquiera a sí misma. Thomas frunció el ceño, dudó un momento, luego se hizo a un lado y le abrió paso. El ambiente en la habitación era denso, el aire parecía más pesado de lo habitual. Elena dejó la caja sobre la mesa y le pidió que la abriera. Thomas, en silencio, quitó la tapa. Dentro había cartas, fotos, pequeños objetos antiguos. Un broche de metal, entradas para un festival literario, una fotografía en blanco y negro de una playa desierta. Y al fondo, un sobre cerrado, escrito a mano por ella. Apretó el sobre con fuerza, sintiendo que se le aceleraba el corazón. Elena le pidió que lo leyera allí, frente a ella. Dijo que ya no podía soportar el peso sola y que, si aún quedaba un atisbo de dignidad entre ellos, merecía que se dijera la verdad de una vez por todas. Thomas abrió el sobre con dedos temblorosos. Dentro había una sola hoja de papel, escrita a mano. La leyó en silencio, pero cada línea parecía atravesarle el alma como una metralla. Elena observaba en silencio, y las lágrimas que corrían por su rostro eran de otro tipo, no de arrepentimiento, sino de liberación y dolor acumulado. Cuando terminó, permaneció inmóvil, mirando el papel como si intentara procesar lo que acababa de leer. Elena rompió el silencio, y su voz se quebró al principio. Dijo que esta historia comenzó mucho antes de su matrimonio, incluso antes de conocer a Thomas. Dijo que, en su juventud, había tenido una relación breve e intensa con un hombre mayor, un profesor de literatura casado, con quien tuvo una aventura clandestina que duró solo unos meses. Fue una relación prohibida, marcada por la pasión y la destrucción, que terminó abruptamente cuando su esposa se enteró de todo. Elena nunca habló de ello con nadie, porque cargaba no solo con la vergüenza de la traición de otra persona, sino también con una profunda herida. Cuando él la abandonó, descubrió que estaba embarazada. Thomas tragó saliva con dificultad. Elena contó que, asustada, buscó a su familia, pero solo recibió desaprobación. Su madre, temiendo el escándalo, la presionó para que mantuviera el caso en secreto. Al final del segundo mes de embarazo, perdió al bebé. Un aborto espontáneo, pero siempre creyó que fue causado por el estrés, la culpa y la desesperación. Después de eso, decidió rehacer su vida, buscar una nueva versión de sí misma, borrar ese pasado. Fue en este contexto que conoció a Thomas. Y aunque fue un matrimonio verdadero, lleno de amor verdadero, nunca pudo liberarse por completo de lo que había vivido. Dijo que pasó años tratando de compensarlo, dedicándose a ser madre, ser esposa, tratando de convencerse de que esa historia había muerto. Pero no murió. Elena hizo una larga pausa, se miró las manos entrelazadas y confesó que años después se había reencontrado con ese hombre. Que era viudo, y que la casualidad, o el destino, como ella lo llamaba, los había puesto en el mismo auditorio para una conferencia sobre literatura contemporánea. Dijo que sintió algo desenterrándose en su interior. No pasión, ni deseo, sino una necesidad enfermiza de comprender lo que no se había resuelto. Empezaron a intercambiar mensajes. Reuniones. Y por primera vez en años, dejó que el pasado invadiera el presente. El hombre con el que la habían visto en el evento de la empresa no era solo un compañero de trabajo, era ese hombre. Ese primero. El que lo moldeó todo. Thomas escuchó en absoluto silencio. No parpadeó. Parecía de mármol. Elena, temblando, dijo que no se había vuelto a enamorar de él. Que nunca había dejado de amar a Thomas.
pero que se había perdido a sí misma. Que su reencuentro había reabierto todas las heridas abiertas. Que durante meses había intentado lidiar con ello sola. Que se culpaba a sí misma todos los días. Y que, incluso antes de que la atraparan, ya planeaba acabar con todo. Pero no tenía tiempo. Thomas se levantó, le dio la espalda y se acercó a la ventana. Se quedó allí unos segundos, con la mirada fija en la calle. Cuando habló, su voz fue baja pero firme. Le preguntó si sabía lo que le había hecho. No a él, sino a su hija. Elena dijo que sí, que se sentía una criminal por dentro, que no pedía perdón esperando ser perdonada, sino porque necesitaba librarse de todo eso. Dijo que aceptaría el silencio, la distancia, el desprecio, pero que necesitaba, de alguna manera, demostrarle que lo que había existido entre ellos no era una mentira. Que solo estaba manchado por un pasado que nunca había tenido el valor de afrontar. Se giró lentamente. Le preguntó si el hombre sabía todo esto. Elena asintió. Dijo que él también cargaba con la culpa, y que ambos se habían dado cuenta, demasiado tarde, de que no era el amor lo que los unía, sino la culpa, la deuda, la nostalgia. Thomas se acercó a la caja sobre la mesa, tomó el sobre, dobló la hoja con cuidado y se la guardó en el bolsillo. Dijo que ahora lo entendía. Pero que eso no cambiaba lo que sentía. El amor, explicó, no se sustenta con explicaciones. Se sustenta con decisiones. Y ella, en más de una ocasión, decidió no protegerlos. Antes de irse, la llamó por su nombre. Le dijo que seguiría viéndola como la madre de su hija. Por eso siempre la respetaría delante de Elisa. Pero que, a partir de entonces, cada uno seguiría su propia historia. Y que por fin se había liberado de la versión de sí mismo que pasó años intentando ser suficiente para alguien que ni siquiera estaba completo para sí mismo. Elena caminó hacia la puerta como si llevara el peso de toda una vida sobre sus hombros. Y antes de irse, susurró que lo amaba. Thomas no respondió. Simplemente cerró la puerta con cuidado. Ese mismo fin de semana, llevó a Elisa a un nuevo parque a las afueras de la ciudad. Vieron el atardecer tomados de la mano, comieron palomitas en una banca del parque y, al final del paseo, cuando la niña le preguntó si podían repetirlo el sábado siguiente, él respondió con una sonrisa sincera, diciendo que sí, que la vida estaba hecha para vivirla de nuevo, pero solo con quienes elegimos vivirla de nuevo. Habían pasado 2 meses desde aquel último encuentro, desde la revelación que lo puso todo patas arriba y expuso una historia que, por dolorosa que fuese, parecía necesaria. Thomas, fiel a su palabra, se mantuvo alejado. La caja con los recuerdos estaba guardada bajo llave en el fondo de un cajón que ya no abría. No por negación, sino por decisión. En aquel silencio subsiguiente, hubo mucho más movimiento del que parecía. Elena desapareció de la vista. No hubo más llamadas, ni mensajes, ni intentos de reconciliación. Fue como si por fin hubiera comprendido que ciertas puertas, aunque se abran, nunca volverán a cerrarse de la misma manera. Elisa, por su parte, siguió creciendo, sonriendo, llenando la casa con su serena presencia. Pero había en ella una vena más atenta, una forma de observar a su padre con una madurez que no encajaba del todo con su edad. Comprendió, incluso sin detalles, que la ausencia de su madre no era casualidad ni conveniencia, sino decisión propia, o consecuencia. En una mañana gris, con una llovizna que goteaba por las ventanas, Thomas recibió una llamada inesperada del colegio de Elisa. La coordinadora pedagógica lo invitó a una reunión para hablar sobre el rendimiento de la niña. No era urgente, dijeron, solo una conversación de seguimiento. Le dio las gracias, anotó la hora y colgó. De camino al colegio, notó que había más tráfico de lo habitual. Los coches se arrastraban en medio del lento ritmo de la ciudad, y en esa escena de bocinazos y gotas de agua en el parabrisas, tuvo tiempo para pensar. No en Elena, ya no. Sino en cómo había reconstruido su propia existencia sin darse cuenta. En cómo ese dolor abrumador se había convertido poco a poco en tierra firme. No era el mismo hombre que una vez entregó todo su corazón a alguien que aún tenía cicatrices sin curar. Era un hombre diferente ahora. Con más silencio, sí. Pero con más claridad. Llegó a la escuela 10 minutos antes.
Entró por la puerta principal y lo condujeron a una pequeña sala con las paredes decoradas con dibujos de los alumnos. El coordinador llegó acompañado de la maestra de Elisa. La conversación fue distendida. Hablaron con cariño de la niña, elogiaron su rendimiento, pero también mencionaron que Elisa se había vuelto más introspectiva últimamente. Thomas escuchó atentamente, le agradeció sus observaciones y prometió seguirla más de cerca. Al levantarse para irse, el coordinador mencionó casualmente que Elena había participado en una actividad la semana anterior, como voluntaria invitada en un taller de escritura. No respondió. Solo asintió levemente. Pero en su interior, algo se movió. Al día siguiente, al recoger a Elisa, la niña comentó que su madre había aparecido en la escuela. Hablaba con naturalidad, sin peso alguno. Dijo que habían hablado un poco, que parecía más tranquila, diferente. Thomas la escuchó y no la interrumpió. Al llegar a casa, Elisa fue directa a su habitación, y él se quedó en la cocina, mirando el vapor que salía de la tetera. Entonces decidió. No porque la extrañara. No porque tuviera esperanza. Sino porque necesitaba finalmente acabar con lo que aún le atormentaba. Le envió un mensaje corto: si quieres hablar, mañana a las 5 de la tarde en la cafetería cerca de la biblioteca. Lo envió. Y apagó el celular. Al día siguiente, llegó puntual al lugar. El café estaba vacío, con música suave de fondo y olor a pan recién horneado. Eligió una mesa en un rincón, cerca de la ventana. Unos minutos después, entró Elena. Llevaba un abrigo azul oscuro y el pelo recogido en un sencillo moño. Sus miradas se cruzaron un instante, y ella caminó hacia él sin prisa. Se sentó sin decir palabra. El silencio entre ellos era denso, casi táctil. Jugueteó con la servilleta unos segundos antes de hablar. Dijo que no sabía si debería haber aceptado, pero que al ver el mensaje sintió la necesidad de estar allí. Thomas asintió. Le preguntó cómo estaba. Ella dijo que estaba intentando aprender a vivir con sus propios errores. Que había empezado terapia, algo que había pospuesto durante años. Que había vuelto a escribir. Dijo también que leía con frecuencia los textos que Elisa dejaba dispersos por la casa y que, incluso a la distancia, trataba de seguir el crecimiento de su hija con el mayor respeto que le era posible. Thomas no hizo comentarios. Solo escuchó. Y poco a poco, Elena comenzó a revelar una nueva faceta de la historia. Dijo que, después de ese encuentro, decidió afrontar su pasado. Buscó a la esposa del hombre con el que había estado involucrada en el pasado, la mujer cuya vida había sido devastada por una traición silenciosa años atrás. Dijo que la conoció en un centro de voluntariado, que hablaron durante horas, y que ese día comprendió que el verdadero arrepentimiento no se construye con lágrimas, sino con acciones. Fue en ese encuentro, dijo, que finalmente dejó de verse como víctima de su propia historia. Thomas la interrumpió. Le preguntó qué esperaba de todo esto. Elena respiró hondo, miró por la ventana y luego volvió a mirarlo. Dijo que no esperaba perdón ni reconciliación. Que ya no quería ocupar un espacio que ya no era suyo. Pero necesitaba mirarlo a los ojos y decirle que, a pesar de todo, era feliz. Y que si Elisa alguna vez quería comprender mejor la historia de sus padres, tendría el valor de contárselo todo. Sin florituras. Sin omisiones. Thomas asintió. Dijo que algún día podría ser necesario. Pero que, por ahora, la niña solo necesitaba sentirse segura. Y que él podía garantizarlo. El camarero la interrumpió discretamente, trayendo 2 tazas. Elena sonrió agradecida, pero no tocó su café. Dijo que se sentía avergonzada por haber tardado tantos años en reconocer que siempre había culpado a otros de su dolor. Que ahora comprendía cuánto había reprimido su pasado, esperando que el amor de Thomas fuera un bálsamo eterno para las heridas que ella misma había ocultado. Thomas habló entonces con más firmeza. Dijo que había amado, que había dado lo mejor de sí, pero que hoy comprendía que nadie puede salvar a quien no está dispuesto a ser salvado. Y que lo que le dolía no era el error, sino la falta de honestidad. Elena asintió. Dijo que le dolía mucho darse cuenta de eso. Que los últimos meses habían sido como mirarse en un espejo y verse por primera vez sin adornos.
También dijo que se iba de la ciudad. Había conseguido trabajo en una escuela en el campo, donde iniciaría un proyecto de lectura con jóvenes vulnerables. No sería una huida, sino una oportunidad para empezar de cero. Thomas le preguntó cuándo se iría. Ella dijo que al final de la semana. Y que le gustaría, si era posible, despedirse de Elisa. Él dijo que la niña tenía derecho a decidir. La conversación terminó con un apretón de manos que duró más de lo necesario. Ya no había amor romántico. Pero había algo quizás aún más valioso, el respeto reconstruido sobre los escombros del dolor. Elena salió del café sin mirar atrás. Thomas se quedó allí unos minutos, terminando su café frío, observando el movimiento en la calle. No sentía ni alivio ni rabia. Solo paz. El viernes por la tarde, al volver de la escuela, Elisa encontró a su madre en el jardín. La conversación duró aproximadamente media hora. Thomas, desde dentro, no oyó el contenido, pero vio el largo abrazo final. Cuando la niña entró, la saludó con una mirada tranquila. Elisa simplemente dijo, «Estará bien, papá». Y subió a su habitación. Más tarde ese día, Thomas tomó una caja de madera donde guardaba sus herramientas y sacó un viejo cuaderno. Empezó a escribir. No un diario, sino una carta a Elisa, para leerla en el futuro. En ella, no hablaba de traiciones, de heridas ni de nombres. Hablaba de valentía. De la importancia de reconocer los límites. De cómo el amor también significa saber cuándo alejarse. Y de cómo el amor más puro que jamás había conocido nació en el vientre de una mujer a la que no pudo acompañar hasta el final, pero que le dio el mayor regalo de la vida. Pasó el tiempo. Elena se fue. Elisa creció. Thomas abrió poco a poco su corazón a nuevas posibilidades. Conoció a alguien que lo hizo reír de nuevo, que no exigía perfección, solo presencia. Y aunque el viejo dolor aún dejaba huella, aprendió que la cicatriz es solo un recordatorio, no un destino. Y en esa casa, donde un día todo parecía derrumbarse, un nuevo tipo de viento empezó a soplar. Silencioso, ligero, lleno de vida. En los días posteriores a la partida de Elena, un nuevo silencio se apoderó de la casa. No era el mismo silencio que había surgido tras la separación, aquel lleno de tristeza e inquietud, sino un silencio más suave y ligero que anunciaba el fin de un ciclo importante. Era como si las paredes pesaran menos, como si los muebles respiraran aliviados e incluso el aire pareciera más suave. Thomas lo percibió no a través de las palabras, sino a través de los pequeños gestos de Elisa, que se volvieron más espontáneos, más seguros. Había en ella una seguridad que provenía de la presencia constante de su padre, de la sensación de estabilidad que había florecido de nuevo. Aún así, sabía que su historia no había terminado, no porque hubiera nada sin resolver, sino porque la vida, por su naturaleza, sigue exigiendo decisiones incluso después de las grandes revelaciones. Las rutinas diarias continuaron. Elisa regresó a la escuela con más entusiasmo, empezó a participar en actividades extracurriculares y, para sorpresa de Thomas, mostró interés por la música. Empezó a tomar clases de violín y, cada tarde, llenaba la casa con notas vacilantes que, incluso desafinadas, parecían resonar con su espíritu. Fue durante esta época que Thomas empezó a salir más. Primero con viejos amigos, luego a eventos comunitarios, ferias del libro y encuentros culturales. No buscaba a alguien, no extrañaba la compañía romántica, pero había un deseo latente en su interior de reconectar consigo mismo, con la parte de sí mismo que había sido antes del matrimonio, antes de las responsabilidades, antes de las decepciones. Durante uno de estos encuentros casuales, conoció a Laura, una mujer de risa fácil, mirada directa y una calma contagiosa que parecía provenir de alguien que ya había superado sus propias tormentas y aprendido a bailar bajo la lluvia. Su primer encuentro fue sencillo, una larga conversación sobre libros y niños. Ella también era madre, divorciada y con un hijo adolescente. No había prisa ni urgencia, solo un intercambio de historias que fluía con naturalidad. En las semanas siguientes, sus encuentros se hicieron más frecuentes, pero siempre con un ritmo natural. Thomas no se consideraba enamorado, pero había algo en esa convivencia que despertaba sentimientos olvidados. No se trataba de empezar de cero, sino de hacerlo de forma diferente. Aún así, se sentía dividido. Por un lado,
el deseo genuino de hacer espacio para algo nuevo; por otro, el miedo a que, al hacerlo, borrara de algún modo la historia que había vivido con Elena, por muy dolorosa que hubiera sido. Un dilema silencioso crecía en su interior. ¿Hasta qué punto es posible avanzar sin faltarle el respeto a las cicatrices del pasado? Una noche, cuando Elisa se acostó temprano, él y Laura pasearon por un parque arbolado, iluminado solo por farolas espaciadas. La conversación fluyó hasta tocar temas más profundos. Laura le contó la difícil ruptura que había vivido, su culpa, sus miedos y sus intentos fallidos de empezar de nuevo. Cuando le preguntó por su exesposa, Tomás dudó unos segundos, pero decidió contárselo. Sin detalles crueles, sin victimización, sino con la claridad de quien ya había procesado lo suficiente como para hablar sin resentimiento. Laura escuchó atentamente y, al final, simplemente dijo que parecía un hombre que había sobrevivido a una caída de 1000 metros sin perder la capacidad de caminar, y eso, en sí mismo, era admirable. Esa frase resonó en él durante días. No como un cumplido, sino como una reflexión. ¿De verdad había sobrevivido? ¿O solo caminaba por inercia, esperando que el tiempo resolviera lo que aún no tenía el valor de afrontar por completo? Empezó a preguntarse si, de hecho, se había perdonado por haber confiado demasiado, por no haber notado las señales, por no haber hecho preguntas que podrían haber evitado parte del dolor. Porque, en el fondo, sabía que la traición de Elena no había comenzado en el momento en que reencontró a su antiguo amante, había comenzado mucho antes, en el silencioso descuido del espacio que existía entre ellos. Un espacio que él no notaba crecer, que ella no sabía cómo llenar y que, juntos, fingían no ver. Una noche de invierno, mientras Elisa terminaba sus tareas escolares y la casa estaba en paz, Tomás tomó el cuaderno donde había empezado a escribir la carta a su hija. Volvió a las páginas, releyó pasajes y añadió otros nuevos. Esta vez, escribió sobre decisiones. Sobre cómo la vida está hecha de intersecciones, y que no siempre se trata de lo correcto o lo incorrecto, sino del coraje para aceptar las consecuencias del camino elegido. Habló del valor de la honestidad, no solo con los demás, sino especialmente con uno mismo. Y, por primera vez, escribió una frase dirigida a Elena, como si aún necesitara liberarse de un último lazo. No fuiste el final de mi historia. Solo fuiste una parte que necesitaba suceder para que pudiera encontrar quién era realmente. El fin de semana siguiente, llevó a Elisa a visitar a sus abuelos. Era algo que hacía de vez en cuando, pero esta vez sintió que sería diferente. Durante el almuerzo, su madre inició una conversación sobre el pasado, sobre lo difícil que era verlo sufrir en silencio, sobre cuánto deseaba que volviera a ser feliz. Tomás sonrió, abrazó a su madre y le respondió que estaba aprendiendo, a su propio ritmo, a su manera. Y que, a pesar de todo, sentía gratitud en su corazón. Porque incluso el dolor más profundo enseña, y, en su caso, le enseñó a amar con más conciencia. Al volver a casa el domingo por la noche, encontró un sobre en el buzón. Reconoció la letra de Elena. No era habitual, pero ya había dejado notas antes, sobre todo cuando quería entregarle algo a Elisa. La abrió con calma. Era una carta breve, escrita con una objetividad que casi dolía. Decía que se estaba adaptando bien a la nueva ciudad, que había empezado un nuevo proyecto con adolescentes y que eso la hacía sentir útil de nuevo. Al final, dijo que si Tomás alguna vez estaba dispuesto, le gustaría volver a verlo no como un exmarido, ni como un pasado, sino como alguien con quien compartió una historia importante. No para revivir nada, sino para mirarlo todo con la madurez de quien por fin ha comprendido que amar también significa aceptar los errores que cometemos. Tomás dobló la carta y la guardó junto con la otra, la que revelaba el antiguo secreto. Después, subió a la habitación de Elisa, la besó en la frente y se quedó allí unos minutos observando a su hija dormir. Pensó en el tiempo, en cómo no lo cura todo, pero ofrece perspectiva. Pensó en Laura, en la posibilidad que se gestaba allí con calma, sinceridad, presencia. Pensó en sí mismo y se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, estaba donde quería estar. Sin prisas, sin culpa, sin la carga de tener que demostrar nada. El dilema moral que aún latía en su mente era sutil pero profundo. ¿Avanzar implicaría dejar atrás todo lo que había sido? ¿O sería posible construir algo nuevo sin borrar las huellas de lo que te hizo ser quien eres? Esa duda lo acompañaría por un tiempo, quizás el resto de su vida, pero ya no lo paralizaba.
Al contrario, lo hacía caminar con más cuidado, con mayor responsabilidad por sus decisiones. Y así, la historia continuó. Ya no arrastrados por cadenas, sino guiados con pasos firmes, con cicatrices visibles, sí, pero no dolorosas. Porque a veces la mayor señal de que estamos listos para empezar de nuevo no es la ausencia de dolor, sino la presencia de paz. Los días posteriores a la carta de Elena trajeron a Thomas una serenidad que no era ni euforia ni alivio inmediato, sino una especie de comprensión silenciosa de que los ciclos habían terminado. Fue como cruzar un puente que, incluso después de haberlo construido, aún dejaba marcas en sus pies. Empezó a ver cada gesto de su hija, cada palabra pronunciada en el desayuno, cada pequeño detalle de la vida cotidiana como algo sagrado, un privilegio que, antes, pasaba desapercibido entre la vorágine de las obligaciones y los silencios contenidos. Laura seguía presente, pero de forma equilibrada y respetuosa, sin exigirle nunca más de lo que podía ofrecer. Comprendía la complejidad de sentimientos, recuerdos y espacios que necesitaban reorganizarse con el tiempo, y quizás por eso mismo, Thomas se sentía tan cómodo con ella. Había allí un entendimiento mutuo, un pacto silencioso de paciencia, y eso era más valioso que cualquier promesa precipitada. Una fría tarde de jueves, Laura lo invitó a una salida diferente. Dijo que quería enseñarle un lugar al que solía ir con su hijo de pequeño, un parque poco conocido escondido tras una antigua vía férrea en desuso. Fueron en coche hasta allí, cruzando calles estrechas y avenidas bordeadas de árboles secos y farolas viejas. Al llegar, encontraron un espacio abierto con bancos de madera cubiertos de hojas, un pequeño lago en el centro y una sensación de aislamiento que parecía más bien protección. Se sentaron en uno de los bancos y guardaron silencio unos minutos, escuchando a los pájaros y el sonido del agua de fondo. Fue entonces cuando Laura, en voz baja, le preguntó a Thomas si se permitía ser feliz ahora, no por obligación ni por expectativa, sino porque se lo merecía. Tardó un poco en responder, no por duda, sino porque necesitaba reflexionar sobre la pregunta con la profundidad que requería. Dijo que sí, pero que la felicidad, para él, ahora se presentaba de otra manera. Que ya no era euforia, ni logro, ni un deseo cumplido. Fue saber que podía respirar sin miedo a perderlo todo. Fue dormir tranquilo. Fue ver crecer a Elisa y saber que se sentía querida. Laura sonrió, y en ese momento, sin grandes gestos, le tomó la mano por primera vez. Esa misma semana, Elisa trajo a casa una nota de su profesor. Era una invitación a la función musical de fin de semestre, donde los alumnos de la clase tocarían pasajes sencillos con los instrumentos que habían estado aprendiendo. Sería la primera vez que Thomas vería a su hija en público, frente a un público, con un violín en las manos. Y, aunque era un hombre reservado, se le aceleraba el corazón solo de imaginar el momento. En los días previos a la función, notó que Elisa practicaba más de lo habitual, pero también mostraba signos de ansiedad. Él le preguntó si estaba nerviosa y ella dijo que sí, pero que lo que más le preocupaba era no saber si su madre estaría allí. Thomas la miró con calma, pensó en la mejor manera de responder y luego dijo que a veces unas pocas ausencias enseñan más que 1000 presencias. Elisa asintió, pero no hizo más comentarios. Esa noche, escribió unas páginas más en su cuaderno, intentando registrar la complejidad de esa conversación, lo que ella dijo y lo que no dijo. Intentó construir para Elisa, en el futuro, un mapa emocional claro de todo lo que vivieron, sin acusaciones, sin romantizaciones, solo con la verdad. El día de la función, el auditorio estaba lleno. Se habían alineado sillas de plástico, el escenario era improvisado y las luces eran tenues. Thomas se sentó en la tercera fila, junto al pasillo. Laura llegó unos minutos después y él le reservó un asiento. Cuando Elisa subió al escenario, violín en mano y el pelo recogido en una coleta, Thomas sintió que se le hinchía el pecho de orgullo. Era su hija. No solo por su sangre, sino por su valentía, su expresión serena y la dignidad con la que llevaba su propia historia. Tocó con seguridad, fallando solo una nota al final, pero sonriendo como si cada segundo hubiera valido la pena. Al terminar, miró discretamente a su padre entre el público, y él respondió con un leve asentimiento, una sonrisa contenida pero llena de significado. Después del evento, en el patio del colegio, Thomas y Laura esperaron mientras Elisa hablaba con sus compañeros. Fue entonces cuando apareció Elena. Vestía con recato y sostenía una flor envuelta en papel sencillo.
No llevaba maquillaje ni adornos. Simplemente era tímida y reservada. Al ver a su padre, caminó lentamente hacia él. Sus miradas se cruzaron, y no hubo necesidad de decir nada. Simplemente preguntó si podía hablar con su hija. Thomas asintió para indicarle dónde estaba Elisa. Elena se acercó, se agachó a la altura de la niña y le ofreció la flor. La conversación entre ambas fue breve, pero llena de emoción. Elisa aceptó la flor, dijo algo que hizo sonreír a su madre y luego la abrazó suavemente. No fue un abrazo de reconciliación ni de anhelo desesperado, sino un gesto de madurez, aceptación y ternura sin ingenuidad. Cuando Elena se alejó, regresó con Thomas, miró a Laura con un gesto cortés de la cabeza y simplemente dijo, «Gracias». Luego, él se dio la vuelta y se marchó. De camino a casa, en el asiento trasero del coche, Elisa miraba pensativa por la ventana. Al llegar, Thomas fue a la habitación de su hija, tocó suavemente la puerta y entró. Preguntó si todo estaba bien. Ella dijo que sí. Dijo que ahora lo entendía mejor. Que su madre había tomado malas decisiones, pero que ella, Elisa, también tenía derecho a elegir con quién quería estar. Dijo que ahora se sentía más fuerte, que le gustaba la vida que estaban construyendo y que le pareció hermoso ver a su padre sonriendo con Laura. Thomas la abrazó, y en ese abrazo había una complicidad inquebrantable. Las semanas siguientes fueron tranquilas, pero no lentas. Thomas se involucró en un proyecto de voluntariado con niños, animado por Laura, y descubrió un placer inesperado en ayudar a transformar pequeñas realidades. Elisa se adentró más en la música y empezó a escribir cuentos, dejándolos dispersos por la casa. Laura empezó a visitar la casa con más frecuencia, pero siempre con cautela, respetando siempre el espacio de Thomas y su hija. Y fue una de esas tardes, mientras los tres tomaban chocolate caliente viendo una película antigua, que Elisa, sin apartar la vista de la pantalla, les preguntó si creían que estaba mal reconstruir la felicidad con otras personas, incluso después de todo lo que habían pasado. Thomas miró a Laura, luego a su hija, y respondió que el error, a veces, no está en volver a intentarlo, sino en intentarlo de la misma manera. Y que la verdadera valentía está en amar despacio, sin olvidar lo sucedido, pero también sin dejar que el pasado dicte el presente. Esa noche, Thomas permaneció despierto después de que todos se hubieran dormido. Salió al porche, se sentó en silencio y miró al cielo. Ya no sentía dolor en el pecho, ni rabia, ni sensación de pérdida. Sentía una especie de gratitud que provenía de una profunda comprensión de todo lo que había vivido. Elena había formado parte de su vida. Una parte dolorosa, pero también significativa. La traición no lo había definido. El abandono no lo había destruido. Y el nuevo amor no era un reemplazo, sino una continuación. Diferente, más consciente, más maduro. Con el tiempo, comprendió que la felicidad no radicaba en reparar lo roto, sino en construir algo nuevo con lo que quedaba. Que el amor verdadero no es el que nunca falla, sino el que, incluso después de fracasar, nos enseña a seguir adelante con dignidad. Y, sobre todo, comprendió que ser fuerte no consiste en soportarlo todo solo, sino en permitirse empezar de nuevo cuando el corazón esté listo. Aún no había llegado el fin. Pero por primera vez, sabía exactamente a dónde iba. La primavera siguiente, cuando los árboles volvían a florecer y el clima parecía más propicio para nuevos comienzos, Thomas recibió una carta del colegio de Elisa. Era una invitación a la ceremonia de clausura de la primaria, un hito importante para todos los padres y niños. Al pie de la invitación, un espacio manuscrito indicaba que la estudiante había solicitado que uno de sus padres leyera el discurso de clausura. Al verla, Thomas no supo si sonreír o llorar. Fue un gesto sencillo, pero cargado de significado. Elisa, en la cima de su precoz sensibilidad, eligió a su padre para ser la voz de este nuevo ciclo. Sin usar jamás las palabras perdón ni abandono, demostró con gestos silenciosos quién había permanecido a su lado cuando todo parecía incierto. Esa, para Thomas, fue la verdadera victoria. No un trofeo, ni un ajuste de cuentas con el pasado, sino la prueba de que su amor constante, su presencia firme y silenciosa, habían moldeado el corazón de su hija con la dignidad que tanto se había esforzado por preservar. La ceremonia se celebró en el teatro del colegio.
Los asientos estaban llenos de padres, profesores, alumnos inquietos y familiares ansiosos. Thomas subió al escenario con el periódico en la mano, respiró hondo y leyó con emoción contenida, pero presente en cada sílaba. El texto, escrito por Elisa, hablaba del crecimiento, de las decisiones que definen quiénes somos y del valor de quienes permanecen. Decía que una verdadera familia no siempre es la que empieza unida, sino la que elige caminar unida hasta el final. Al terminar de leer, hubo un breve silencio, seguido de un sentido aplauso. En medio del público, Elena, sentada discretamente en la última fila, se secaba los ojos. No se acercó a Thomas, no intentó hablar, no buscó a Elisa esa noche. Simplemente estaba presente, como alguien que entiende que, a veces, amar significa saber mantenerse separado. Durante los meses siguientes, Thomas y Laura consolidaron su relación. Fue un proceso paciente, basado en el cuidado y el respeto mutuos. Elisa desarrolló un vínculo natural con Laura, no como una sustituta de su madre, sino como alguien con quien compartir afecto y momentos. La relación no fue impuesta ni apresurada. Surgió de la sinceridad, de los consejos en las tardes de estudio, de las risas espontáneas en la cena. Un día, sin previo aviso, Elisa llamó a Laura su segundo hogar. No una madre, ni una amiga, sino un espacio seguro donde podía existir plenamente. Laura no pudo contener las lágrimas. Al oír esto, Thomas comprendió que la vida le había vuelto a regalar, no lo que pedía, sino lo que necesitaba. Elena, por otro lado, se mantuvo físicamente distante, pero emocionalmente cercana a su propia maduración. En la nueva ciudad, se dedicó al proyecto con adolescentes, muchos de los cuales habían quedado marcados por historias de abandono, violencia y silencio. Allí encontró sentido, una forma de transformar el dolor en una herramienta. Empezó a dar conferencias, escribir crónicas y se convirtió en un referente para la reconstrucción personal. Para muchos, se convirtió en un ejemplo de superación. Pero en el fondo, extrañaba a Elisa. Y, aunque su hija permitía encuentros ocasionales, nunca volvieron a estar juntas a diario. Elena sabía que ese era el precio, el eco de sus decisiones, y aprendió a aceptarlo sin rebeldía. Empezó a comprender que el amor, a veces, es saber no insistir cuando uno ya no es esencial. Un año después, Thomas y Laura se casaron en un evento íntimo en el jardín de la casa donde él vivía con Elisa. Hubo pocos invitados, sin ostentación, solo amigos cercanos y familiares. Elisa fue quien dirigió los votos, y en su discurso, con voz firme, declaró que estaba feliz de ver a su padre elegir a alguien que lo hiciera sonreír de verdad. Al final de la ceremonia, Thomas tomó la mano de Laura con una ligereza que solo es posible para alguien a quien le han roto el corazón y lo han reconstruido pieza por pieza. Esa noche, mientras todos celebraban bajo las luces colgadas entre los árboles, Elena pasó junto a la puerta de la casa, observando desde la distancia. No entró. Solo miró unos minutos y se fue. Sabía que ese ya no era su lugar. Y aunque dolía, también sabía que ese silencio era la manera más digna de despedirse. Pasaron los años. Elisa fue a la universidad y eligió psicología. Dijo que quería comprender el dolor de las personas, ayudar a las familias a reconstruirse y evitar que otros pasaran por silencios como los que ella había vivido. Thomas la seguía con orgullo, observando de cerca a esa niña que, incluso en medio de una tormenta, había aprendido a bailar bajo la lluvia. Ya no escribía cartas en su cuaderno, pero mantenía la costumbre de registrar pensamientos aleatorios, garabatos de recuerdos, fragmentos de una historia que la había transformado. Nunca olvidó lo que había vivido con Elena. Nunca tuvo que borrarlos. Simplemente aprendió a darles a sus recuerdos otro lugar. No en el centro, sino en los márgenes de lo que realmente importaba. Laura permaneció a su lado, con la misma calma que la definió desde el principio. Nunca intentó ocupar espacios ajenos. Fue su compañera, consejera, compañera. Juntos, viajaron, recompusieron, se equivocaron, aprendieron. Y si hubo heridas, las superaron con diálogo, con madurez, con la sabiduría de quien entiende que el amor no se trata de perfección, sino de perseverancia y respeto. ¿Y Elena? Continuó su viaje en silencio, lejos de los focos de atención de la vida de Thomas y Elisa. Pero supo encontrarle un propósito a lo que quedaba.
Nunca rehizo un nuevo matrimonio, nunca intentó repetir la historia. Prefirió dedicarse a lo ajeno, quizás por miedo a revivir heridas, quizás por decisión propia. Y eso también valió la pena. Porque no todos encuentran redención en el amor de otra persona. Algunos la encuentran en la utilidad que ofrecen al mundo. Y eso también es amor. Hoy, si alguien le preguntara a Thomas si había perdonado, quizá respondiera que sí, pero no como muchos esperan. No fue el perdón de quien olvida, sino el de quien ha aprendido a no dejar que el rencor dicte sus pasos. Y eso es más liberador. La traición que lo destrozó, que destruyó su idea de seguridad, también lo condujo a la versión más completa de sí mismo. Y por eso no alberga odio. Solo recuerdos. Un recuerdo que, aunque triste, allanó el camino hacia la paz que vive hoy. Si has seguido esta historia hasta ahora quiero saber de ti. Comenta abajo qué te pareció. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Thomas? ¿Crees que el perdón es posible? ¿O que hay errores que simplemente rompen para siempre lo que una vez estuvo completo? Y si aún no te has suscrito al canal, aprovecha la oportunidad para hacerlo ahora. Aquí, cada semana, escucharás historias como esta, intensas, profundas, conmovedoras, siempre con un mensaje claro. Esta historia, como todas las que contamos aquí, es ficticia. Pero la lección es real. La traición no solo destruye matrimonios. Erosiona lo más valioso entre dos personas, la confianza. Convierte los hogares en campos de batalla, a los niños en espectadores de un silencio doloroso, al amor en duda. Por lo tanto, reiteramos, este canal no apoya, justifica ni romantiza ningún tipo de traición. Nuestro objetivo es mostrar, con realismo y sensibilidad, las profundas consecuencias emocionales que causa y, quién sabe, ayudar a alguien a reflexionar antes de cruzar la línea que puede cambiarlo todo para siempre.